Asentamientos territoriales de los pueblos de la Via Yala, América Central. Los pueblos originarios de América Central se asentaron en la región mesoamericana. Las culturas de las civilizaciones prehispánicas se extendían desde el centro del continente americano, abarcando hasta la mitad del sur de México. Las civilizaciones más importantes de Mesoamérica fueron la azteca y la maya. Entre otras civilizaciones también tenemos a la olmeca, tolteca, zapoteca y la mixteca. Los aztecas. Ubicación. El imperio azteca fue un pueblo mesoamericano nómada que se desarrolló en la meseta de Anahuac, hoy el centro del Valle de México. Los mexicas fueron ordenados por su dios guía Huitzilopochtli para que abandonaran esas tierras y comenzaran a peregrinar hasta encontrar la señal que él les había prometido, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, lugar donde se fundaría el año 1325 Tenochtitlan, la capital del imperio. El imperio azteca también fue conocido de forma más precisa como la Triple Alianza, Imperio Mexica o Imperio Tenochca. Organización política y social. Su forma de gobierno fue teocrático-militar, cuyo emperador era Tlatoani, un rey sacerdote y guerrero quien dirigía a los aztecas. Tenía una alianza con los pueblos que vivían a orillas del lago, quienes juraban fidelidad al emperador y pagaban tributos. La unidad fundamental de la sociedad azteca eran los calpullis. La jerarquía de la sociedad azteca fue primero la nobleza, encabezada por el emperador o Tlatoani, debajo los pillis o nobles, también sacerdotes y jefes guerreros. En un segundo lugar, los masewali o pueblo, y finalmente debajo se encontraban los tlacotín o esclavos. Cultura y educación. El idioma azteca era el náhuatl, su escritura era pictográfica. La educación era obligatoria. Los hijos del pueblo iban a las escuelas guerreras llamadas Telpochcali, y los hijos de los nobles iban al Calmenac. Las hijas solamente aprendían las tareas para el hogar. Practicaban la música en honor a los dioses y la poesía en los festivales. Los aztecas practicaban las ciencias, artes, medicina, química y astronomía, dividiendo el calendario solar en 18 meses de 20 días cada uno. Hablemos sobre las costumbres de los aztecas. Las leyes del imperio castigaban con la pena de muerte el robo, el adulterio y homicidio. En otro aspecto, se utilizaba el grano de cacao como moneda, además como bebida. Era altamente apreciado en el imperio azteca. Se realizaba el festival en honor a la diosa del maíz, Xilonen, donde las chicas solteras llevaban su cabello largo y suelto y cargaban maíz verde en ofrecimiento a la diosa en procesión al templo. Se practicaba un deporte, juego de pelota llamado Uyamalistli, en un espacio con aros a los costados, donde se trataba de atravesar los aros con un balón, utilizando los codos, caderas y piernas. Arquitectura. La arquitectura azteca es considerada como un hecho cultural y de poder. Transmite datos que hablan de los valores de una determinada sociedad, como por ejemplo el Templo Mayor en Tenochtitlan. La arquitectura azteca destaca por su grandeza y la veneración a la divinidad. Su propósito era de manifestar poder. Conservaba un estricto sentido del orden y de la simetría. Los diseños eran representaciones religiosas. Entre otros ejemplos arquitectónicos tenemos a la Pirámide del Sol, una de las más grandes de Mesoamérica. Se encuentra en la antigua ciudad de Teotihuacán. Luego tenemos a las pirámides redondas,
se encuentran en el sitio arqueológico de Huachimontones, en el estado de Jalisco, México. Finalmente tenemos a la pirámide de Xochicalco, ubicada en el estado de Morelos. Se constituyó como centro político, religioso y comercial. Economía. La base de la economía de los aztecas fue el calpulli, grupos familiares consanguíneos que poseían tierras en común. El sistema agrícola con más éxito fue el de las chinampas, hechas con cañas, barro, limo y ramas. Las actividades económicas principales fueron el comercio y la agricultura, con el cultivo del maíz, el cultivo del algodón. También tenemos el cultivo del maguey y uno de los más importantes, el cultivo del cacao. Practicaban el trueque, tenían mercados para el comercio llamado tianquistli. Religión. Los aztecas eran politeístas, lo que significa que creían en muchos dioses. Estos son Huitzilopochtli, el más importante, dios del sol y de la guerra. También tenemos a Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y protector de los jóvenes guerreros. Finalmente, a Quetzalcoatl, dios del viento y la fertilidad. En la creencia azteca se realizaban sacrificios humanos a sus dioses mediante rituales donde les cortaban la cabeza, les sacaban el corazón, comían su carne y bebían su sangre. Se dice que eran antropófagos. Los mayas. Ubicación. La cultura maya fue una civilización mesoamericana. Se extendió sobre un área de más de 350.000 kilómetros que comprendía buena parte del sureste mexicano, como los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, porciones de Chiapas y Tabasco. También comprendía Belice, el centro y norte de Guatemala, la frontera noroccidental de Honduras y El Salvador. Los mayas no formaron un imperio, por lo tanto estaba conformado por ciudades-estados de manera independiente. Organización política y social. El territorio de los mayas estuvo formado por ciudades-estado, donde tenían una forma de gobierno teocrático monárquico hereditario, a cuyo gobernante se le llamaba Alachuinic. Las principales ciudades fueron Tikal, Copán, Chichén Itzá y Uxmal. La organización social fue estratificada. En el peldaño superior se encontraba Alachuinic, debajo la casta sacerdotal, en un tercer estrato la nobleza y guerreros, debajo de ellos el pueblo compuesto por comerciantes, artesanos, campesinos, y en el último estrato estaban los esclavos. Astronomía y matemáticas. Los templos mayas eran observatorios astronómicos. Uno de los más conocidos es el Caracol en Chichén Itzá. Descubrieron los ciclos lunares, solares y algunas estrellas como Venus. Construyeron dos calendarios. El calendario solar Hab, de 360 días con 18 meses, cada uno de 20 días y un mes de 5, y otro lunar. También desarrollaron ciclos de tiempo como el Kim, un día, Winal, 20 días, Tum, 360 días, Katum, 7.200 días, Bactum, 144.000 días. De igual manera, tenían un sistema de predicciones similar a nuestro horóscopo. En matemática usaban un sistema vigesimal, cuyos números iban del 0 al 19. Además, conocían el concepto del número 0. Manejaban las 4 operaciones, como la suma, resta, multiplicación y división. Lengua y literatura. El idioma que hablaban era el maya. La escritura era muy compleja, utilizaban glifos, con los que representaban fechas, acontecimientos y personajes. Esta escritura la usaban en monumentos llamados estelas.
También escribieron libros como el Popol Vuh, donde se cuenta la creación del mundo y del hombre. Otro libro fue el Chilambalam. Este fue un libro histórico y además fue profético. Otros escritos fueron los códices mayas. La escritura solo la manejaban los sacerdotes. El papel lo confeccionaban con corteza de higuera, impregnada de goma y recubierta de cal, sobre la que pintaban los símbolos con pincel y tinta. Costumbres mayas. Los mayas tenían muchas costumbres. Entre ellas celebraban el Hanal Pixán, donde Hanal significa comida y Pixán alma que da la vida al cuerpo. En esta conmemoran a sus muertos en general. También practicaban el Poctapoc, juego de pelota maya. El objetivo era introducir una pelota de caucho por un agujero de piedra. Los jugadores golpeaban la pelota con codos, caderas y rodillas. Jugaban para agradecer a los dioses por la buena cosecha y pedir su protección. Arquitectura maya. Los mayas construyeron grandes ciudades en las selvas y montañas, como por ejemplo Chichén Itzá, ciudad ubicada en Yucatán, México, que posee una maravillosa arquitectura como el templo de Kukulcán y el observatorio astronómico llamado Caracol. Otra ciudad fue Palenque, ciudad ubicada en Chiapas, México. Es otra joya arquitectónica en la que se encuentra la tumba del gran gobernador maya Pacal. Luego tenemos a Tikal, ciudad ubicada en Petén, Guatemala. En ella se hallaron estelas y tumbas con una excelente arquitectura. Hablemos sobre la ciudad de Copán, ciudad ubicada en Honduras. Fue una acrópolis donde se construyeron pirámides, plazas, templos y campos de juego. Otra ciudad es Uxmal, ciudad ubicada en Yucatán, México. Es un ejemplo arquitectónico donde se puede apreciar perfectamente la geometría, vistosas decoraciones y numerosos glifos. También tenemos a Caracol Cayo, ciudad ubicada en las selvas de Petén, Belice. En esta se puede apreciar la torre de Caaná y numerosos glifos que cuentan su historia. En cuanto a la escultura, resalta las serpientes estilizadas y la figura de Chacmol, de fino acabado, además de las estelas de Copán. Economía. La base de la economía de los mayas era la agricultura y el comercio, siendo su principal cultivo el maíz. Junto con él plantaban cacao, materia prima del chocolate, cuyas semillas también eran usadas como dinero. Otros cultivos realizados por los mayas eran porotos, calabazas, algodón, mandioca, camotes, ají y pimientos. Los mayas fueron hábiles comerciantes que desarrollaron ferias locales y además viajaban a intercambiar productos con pueblos lejanos. Religión. Los mayas creían en el dios Kukulcán, serpiente emplumada, quien para ellos creó la vida por medio del agua y enseñó a los hombres a producir fuego. Los mayas eran politeístas, es decir, creían en otros dioses también, relacionados con la naturaleza. Creían en tres mundos: Can, el cielo; Cabán, la tierra; y Xibalba, el inframundo. Creían en la vida después de la muerte, realizaban sacrificios a sus dioses. El sacrificio era una actividad religiosa en la cultura maya, que implicaba el asesinato de humanos o animales, o el derramamiento de sangre de miembros de la comunidad, en rituales supervisados por sacerdotes. Leamos la siguiente frase. El que planta árboles sabiendo que nunca se sentará a su sombra, ha empezado a entender el significado de la vida.
Muchas gracias.